Celebramos en la Iglesia el domingo 15 del tiempo ordinario en el ciclo C y la palabra de Dios que está tomada esta mañana del capítulo 30 del libro del Deuteronomio, el Salmo 68 y el comienzo de los primeros versículos del capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses y el capítulo 10, el Evangelio tomado del capítulo 10 de San Lucas. La palabra de Dios, sobre todo hoy, nos habla de una ley inscrita en el corazón de los hombres, así como también la carta a los Colosenses, que es una de estas que se llaman cartas de cautividad, que escribe San Pablo en muchísimas de las estancias que tuvo el pobre en las cárceles diferentes en las que estuvo prisionero. El tema fundamental es la primacía absoluta de Cristo, que es el Señor del universo, y que vive en la Iglesia y que sólo puede ser conocida en ella y a través de ella. Los principales mandamientos del Señor, que están inscritos en el corazón del hombre, son los que se recuerdan al mismo tiempo en el Decálogo, como hemos proclamado en el libro del Deuteronomio. Y es este cumplimiento de los preceptos del Señor lo que hace feliz al hombre, lo que da sentido a su vida, lo que hace recta su existencia. Y Jesús dice claramente: yo no he venido a anular la ley del Decálogo, de los 10 mandamientos. Al contrario, he venido a ampliarlo y a sobre todo darle un sentido sobrenatural, una dimensión espiritual, que pueda descubrir el hombre de todos los tiempos, que es el Espíritu del Señor el que ha esculpido, el que ha tallado, el que ha grabado estos mandamientos en lo más profundo de su existencia, en lo hondo de su corazón. Por eso los mandamientos de Dios van a ser siempre expresión de su voluntad, para que el hombre pueda descubrir que los tiene cerca y que están inscritos en lo hondo de su existencia. Que este decálogo, que es, por supuesto, símbolo de una ley muchísimo más amplia y muchísimo más profunda, que este decálogo, y que es lo que nos va a llevar a la plenitud de la vida y es a lo que nos quiere guiar la predicación de Jesús, sin embargo requiere que sean meditados y que profundicemos sobre ella. Y por eso Jesús no solo nos va a decir: no he venido a abolir la ley, sino que he venido a darle plenitud, y cuenta la parábola que hoy se nos propone del buen samaritano, que invita a cada uno de nosotros a que nos planteemos con seriedad, no simplemente con condescendencia o como algo puntual o circunstancial, nuestro amor al prójimo. Que yo de verdad me pregunte si de verdad, si honestamente amo a los demás, amo a cada uno de todos los que me rodean. Y por eso descubriré que cumplir la voluntad de Dios en la vida cristiana y en el centro de la oración, eso es lo que tiene que estar palpitando en nosotros. Es decir, no tiene ningún sentido plantearme la vida cristiana si en lo hondo de mi corazón y en lo hondo de mi vida de oración no está el deseo de hacer su voluntad, que es precisamente lo que se me comunica a través de sus mandamientos. En el mandamiento este doble del amor a Dios y del amor al prójimo está resumida toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Pero no para cumplirlo externamente, es decir, he hecho simplemente lo que se me decía, sino que hay un movimiento, un dinamismo interior. Por eso es tan conocido este mandamiento del amor, que puede darse tan fácilmente y que no puede ser difícil cumplirlo. Por eso hoy se nos llama la atención para no caer en esta actitud conformista o pasiva o fariseica, conformarme con hacer y con cumplir los mínimos de la ley. Por eso 2 veces se nos va a decir la expresión que debemos de llevarnos grabada en la memoria en este día: dio un rodeo y pasó de largo. Qué pocas veces recuerdo haber escuchado yo esto en una confesión de nadie: que soy un hombre que ha pasado de largo, que soy alguien que ha dado un rodeo para pasar de largo. Y hay muchas formas de pasar de largo. Y nosotros sabemos lo que duele cuando ante mi dolor alguien ha pasado de largo. Y lo peor es cuando, además, siempre encontramos justificaciones que nos puedan parecer, entre comillas, razonables, explicaciones.
no tengo tiempo, los pobres nos engañan, ya he hecho todo lo que podía, y hasta peor aún, si es que ya hay que conocer cómo son los pobres, si luego les das y encima se lo malgastan, todas esas excusas que nos inventamos para no tener que encontrarnos cara a cara con Cristo en el rostro de cada pobre. Eso es exactamente lo que es dar un rodeo. Y puede parecer muy elegante y puede quedarme yo con mi conciencia muy tranquilo, pero en realidad lo único que he hecho ha sido pasar de largo. Lo que hizo el sacerdote, lo que hizo el levita de la parábola, eso es repugnante, es pasar de largo. Y yo sé lo que duele, que alguien cuando he sido yo el caído, cuando yo soy el herido, cuando yo estaba esperando que Cristo, buen samaritano, me saliera al encuentro en mi hermano, pero mi hermano dio un rodeo y pasó de largo. Por eso, sin embargo, lo que quiere subrayar la parábola es que el pobre es Cristo, que nos espera ahí y que nos sale al encuentro. Podrá venir bajo 1000 disfraces y 1000 maquillajes y no sé cuántas máscaras, pero en definitiva, el pobre es Cristo. El pobre es el hombre, la mujer que lleva esculpida en su existencia las huellas de la pasión del Señor. El pobre es Cristo, que nos espera ahí, que nos sale al encuentro bajo el ropaje del mendigo. Tuve hambre, estuve enfermo, estuve en la cárcel. La actitud del samaritano es todo lo contrario. No da el rodeo, no pasa de largo, sino que dice el Evangelio, se compadeció de él. Y este es el secreto de la vida cristiana. El verdadero cristiano es el que tiene las entrañas de Dios Padre, que es rico en misericordia, que tiene entrañas de misericordia. No solo le ayuda, sino que se compadece, se duele del mal del otro, sufre con él, comparte su suerte, es consorte de su miseria. Y porque tiene entrañas de misericordia, va a llegar hasta el final. No se conforma simplemente con dar una monedita, que pueden ser, pues eso, más o menos primeros auxilios, sino que se lo toma a su cargo, se lo carga como cosa propia. Y para él puede que sea un completo desconocido, pero el que no puede ser un desconocido para mí es Cristo. Será para mí desconocido el ropaje, puede ser desconocido la máscara, la apariencia. Lo que no me puede parecer desconocido es el que está en esta persona, que es Jesucristo. Dice, además, poniendo el ejemplo del samaritano, un extranjero, incluso de un país enemigo, pues los judíos no se trataban con los samaritanos. Y por eso, de aquí tiene que surgir una oración, un grito del corazón de cada uno de nosotros. Señor, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana, que como bien sabéis es una frase tomada de uno de los nuevos prefacios que se usan ahora, de las plegarias eucarísticas que se usan ahora para la celebración de la Santa Misa, que son tan bonitos, por cierto. Señor, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. ¿Qué está diciendo la liturgia de la Iglesia? Lex orandi, lex credenti, que lo que estoy orando en la liturgia tiene que ser expresión de mi vida y celebración de mi vida, de mi vocación a cristiano. Señor, no me dejes pasar de largo, que no vuelva a dar jamás un rodeo, sino que mire la miseria humana de frente, que me detenga ante ella, que me conmueva en lo más hondo de mis entrañas, que cargue, como hace el buen samaritano, que cargue a este pobre sobre mis espaldas, que lo lleve a la pensión, que lo lleve al hospedaje, y que cuando vuelva, este es Cristo, porque Cristo es el herido, Cristo es el pobre, Cristo es el maltratado y Cristo es el samaritano. Está Cristo en la persona que cae y está Cristo en la persona que te ayuda a levantarte. Qué difícilmente puedo ser Cristo cuando caigo si no soy Cristo para ayudar a otros a ponerse en pie. El buen samaritano es el mismo Jesucristo. El buen samaritano es la Iglesia que vive su identidad y su vocación. Es Él quien siente compasión, pues andaban como ovejas sin pastor. ¿Recordáis ese pasaje
que hemos escuchado en días pasados en el Evangelio. Es Él quien no solo nos ha encontrado medio muertos, como dice hoy la parábola, sino completamente muertos por nuestros pecados, que hemos leído, que leemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Nosotros no es que estemos ahí, como dice la parábola, ahí caídos, medio muertos, no. Nosotros estábamos muertos por los pecados, y es Él quien se nos ha acercado, es Él quien nos ha vendado las heridas, derramando sobre nosotros el vino de su sangre. Es Él quien nos ha liberado de las manos de los bandidos. Y entonces podremos decir nosotros, y podrán decir aquellas personas a quienes hemos ayudado, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y dice ahora la parábola, anda y haz tú lo mismo. Qué peligroso es llevar inscrita una ley en el corazón, pero una ley que simplemente me mueve a cumplir los mínimos de unos preceptos. La ley que está inscrita en el corazón del hombre, como estaba el decálogo escrito en las tablas de piedra que Dios da a Moisés, ese decálogo se tiene que traducir en obras de vida, en obras de misericordia, porque es el Espíritu del Señor que ha sido derramado en nuestros corazones, que nos hace vivir como hijos. ¿Qué clase de hijo? ¿Cómo puedo vivir como hijo si no quiero vivir como hermano? Acordaros de esta frase, ¿cómo puedo vivir como hijo de Dios si no quiero vivir como hermano de los hombres, mis hermanos? Si no quiero ser su hermano, no puedo ser su hijo. El hijo pródigo se larga de la casa porque ni quiere ser hijo del padre, ni quiere ser hermano del hermano mayor. No es solamente la relación con el padre, también es la relación con los hombres, sus hermanos. Es más, el dolor del padre al final va a ser que los hijos suyos, que los hermanos, no quieran vivir juntos bajo el mismo techo. Que en la liturgia de este domingo salga por las puertas de la iglesia, hombres y mujeres, que salgamos todos de aquí, hombres y mujeres, que no van a pasar de largo jamás, que nunca más van a volver a dar rodeos, sino que mirando el rostro de cada pobre, vean tu rostro, Señor, el del Hijo de Dios.